Bueno, pues buenas tardes a todos y vamos a comenzar con la meditación en la palabra de Dios, como hemos establecido los días jueves de todas las semanas para tener un rato, todo lo que Dios nos permita y nos dé con su palabra. Entonces, ya sabéis, hemos venido de unos días donde hemos estado con mucho tiempo en la presencia de Dios, de una manera como iglesia, ¿no? En comunión con los hermanos, escuchando, orando, recibiendo, venimos de ahí. Entonces va a depender también de nosotros qué es lo que hemos guardado, qué es lo que hemos retenido, qué se nos va a olvidar de aquí a un mes, ¿no? Y yo no hablo de olvidarnos de los versículos que se han dicho aprendiéndomelos de memoria, no hablamos de eso. Algunos sí que se nos habrá quedado, pero hablamos de lo que hemos recibido de Dios. Cuando recibimos algo de Dios hay que atesorarlo, si ese es el deseo que tenemos. Y si es la necesidad que sentimos necesidad de esto, adelante, guárdalo. Tenemos que dividir, y eso también vamos a hablar un poquito de ello, tenemos que dividir cuando nos habla del nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo es una operación, es importante, no podemos mezclar la escritura. No, bueno, lo llamo operación, lo llamo no sé, no. El nacimiento de nuevo es una operación, quiere decir que el Espíritu Santo opera, hace una obra del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es por parte del Espíritu Santo, es el que hace la operación del nacimiento de nuevo, ¿vale? Y hay otra cosa que es la manifestación del Espíritu. O sea, yo nazco de nuevo por la operación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo queda perpetuamente a vivir en mi vida y ahora tiene que haber una manifestación o manifestaciones de que eso es una realidad. Entonces, operación y manifestación. Por ejemplo, el bautismo del agua, los dones del Espíritu Santo, la llenura, son manifestaciones del Espíritu, se manifiesta. Vemos claramente que una persona está llena del Espíritu Santo. No quiere decir que sea una persona resolutiva en todo, capaz de todo, conocedor de todo, como hemos dicho. No tiene que ver con eso. Y de eso también tiene que ver, a la vez, ¿verdad? Entonces, este era el paréntesis, operación y manifestación. Hemos estado en el capítulo 4 de Efesios 13, en el capítulo 1 de Juan, versículo 16. Cuando habla de plenitud, tenemos que hablar también de unción. El ungido es el que tiene la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es el ungido, y el ungido es Cristo, ¿vale? Y la llenura. Está hablando de cosas bastante similares, la plenitud, la llenura, la unción. Yo creo que ya no nos suena extraño estas palabras, esta doctrina, que necesitamos saber y necesitamos de practicar, porque la hemos oído. Ahora, tenemos que vivirlo. Es necesario vivir en esto. El creyente que está siempre clamando por ser lleno de Dios, esa persona es un creyente que al final marca una diferencia. Marca una diferencia. Porque si no es que vivimos en la carne. Vamos a ver esto también. Vivimos en la carne. Cristianos en la carne. ¿Cómo puede ser eso? No hay guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lleva allá y yo voy para allá. El Espíritu Santo me dice, no aquí, y yo voy ahí. ¿A dónde está la plenitud? La llenura. ¿De qué estoy lleno? ¿De pasiones, de rebeldía o de qué? Cuando el Espíritu nos llena de Él.
y por no repetirme mucho, nos llena de todo lo necesario. De todo lo necesario, ¿vale? Bueno, quizá algún día teníamos posiblemente poder hablar un poco acerca de la unción, porque es algo que bíblicamente y entre los cristianos sí que hablamos de ello. Necesitas la unción del Espíritu Santo. Necesitas este bautismo en el Espíritu. La unción es poder de Dios. Es cuando eres apartado para el Señor. La unción es algo que se hacía de una manera como un tipo de lo que iba a venir. ¿Y quién nos unge en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. Entonces tenemos que saber qué es la unción. La unción. La unción tiene que ver en el Antiguo Testamento con un aceite, en una representación para alguien que iba a ser enviado, separado, apartado para un trabajo que quería el Señor que hiciera. Esa era la unción. Y se representaba con aceite, el aceite de la unción. Y este aceite de la unción no era un solo aceite de oliva en ese sentido. Había una preparación donde había unos cuantos, vamos a decir, productos, no sé. ¿Cómo? Ingredientes, esa es la palabra. Y ese aceite con estos ingredientes solo lo podía hacer un experto y nadie podía hacerlo. Y este aceite era el aceite de la unción, donde se ungió a David, donde se ungió a muchos hombres en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué se les ungía? El Señor los quería apartar para Él, para hacer un trabajo. Pero cuando llegamos, eso es un tipo, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ya no está sobre nosotros en esa manera de tipología. Es el poder de Dios que nos ha revestido. Esa es la unción, poder de Dios. Y el cristiano que no anda en poder anda en la carne. Es así. El cristiano que no anda en poder anda en la carne, en su manera de pensar, en cómo hacer. Y ya no hablo de pensamientos pecaminosos. Habla de una manera que se ha formado. Hay personas que se forman una manera propia de hacer las cosas. Y eso no puede ser. Hay una manera de Dios. Una manera de Dios. Y esa es la que hay que buscar. Porque si no estaremos perdidos. Y llevaremos a unas personas creyendo que es la manera de Dios y la estamos llevando a una manera muy propia mía. No está bien. Entonces, ¿qué hago con esta situación? Decirle, Señor, lléname de ti. Úngeme, apártame, lléname, dame de tu plenitud, lléname de ti. Yo no quiero andar en otras cosas, sino las cosas tuyas, ¿vale? En el capítulo 1 de Efesios, en la misma carta, y nos vamos al versículo 22 y 23, y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual hizo su cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿vale? Y ahora dice, la plenitud de aquel, con letra mayúscula o minúscula. Mayúscula, porque habla de Cristo, ¿no? Claro. Dice que todo lo llena en todo. O sea, la plenitud de Cristo es de tal manera, infinita, ¿ves? Que llena todo. Y cuando la Iglesia está como hemos estado, como estamos ahora en la Iglesia, Él lo llena todo, pero hay que pedírselo, Señor, llénanos. Porque Él está en esa disposición de hacerlo, de querer llenarnos.
y ya no divagamos en la vida cristiana, y ya no divagamos en las escrituras, y ya no aplico esta escritura fuera de contexto y la lanzo como un versículo para el momento X, vamos a decir, sino que ya tengo una dirección del Espíritu, defiendo el Evangelio, lo defiendo con poder de Dios y lo defiendo con certeza. Dice, elígeme a varones que estaban como, lo primero, de fe. La fe tiene que ir siempre delante, ¿no? Que es lo que hablábamos allí, un poco insistíamos. De fe y llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y estos hombres no eran la primera línea, vamos a decirlo así, no eran de los apóstoles como tal, sino que eran diáconos. Pues estos diáconos estaban, llenos de Dios en el Espíritu Santo. Y podían atender las mesas, y podían aconsejar, y podían, porque tenían la llenura de Dios, la llenura del Espíritu, plenitud. Estaban plenos, con el desgaste del día, con el desgaste del tiempo, pues como si nos descuidamos, ese fuego que representa el Espíritu Santo, dice que no se apague el fuego que hay en nuestro corazón y nos quedamos sin pilas, ¿verdad? No, es el fuego, tiene que estar siempre ardiendo. Un cristiano es una persona con ardor, que arde. Por eso los que están fríos en su corazón no se sientan de al lado de un cristiano que está con fuego. Porque si está tan frío que es como una barra de hielo, se sienta al lado de un cristiano que está lleno de fuego y se derrite. Un chiste malo. Se derrite, pero tiene su sentido. No puede estar. Y cuando está, y si eso ocurre, no le envidies nunca, porque también hay para ti. Si ves que tu hermano parece que es mejor que tú, tiene más cosas de Dios que tú, que comparte mejor que tú, que no sé qué que tú, no te preocupes, no temas, si hay para ti y para mí y para todos. Porque de su plenitud tomamos ¿cuántos? Todos. De su plenitud. Pero para cada uno tiene un trabajo, tiene un plan y un propósito. Ahora yo voy y tenemos que ir descubriendo cuál es el propósito. Bueno, pues mi propósito es este y el otro. Y a veces esos propósitos que yo digo que voy buscando de Dios son los míos. Y quiero que Dios cumpla mis propósitos, no es así. Y gente se pierde en el camino y se desvía y se enfría. ¿Por qué? Porque los propósitos no son los de Dios, son los suyos. Señor, cumple mis propósitos porque tengo muchos problemas, porque tengo muchas historias, porque me gustaría hacer esto, porque me gustaría ir allí. Cumple mis propósitos. Pero es que estás leyendo mal la Biblia. Se cumplen los propósitos de Dios. ¿Y cómo me asiento yo en los propósitos de Dios y no me rebelo contra ellos y no me invento otros propósitos y no le doy paso a los míos sino a los de Dios? Buscando la plenitud, la llenura del Espíritu Santo, el poder de Dios. ¿Cuántos mensajes hemos oído desde el principio, cuando todo comenzó en la Iglesia? El mensaje casi, vamos a decir, casi a diario, era el poder de Dios en nosotros, no en nosotros, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu para el servicio. ¿Quién va a querer ser bautizado? El cristiano que quiere ser bautizado para servir. Si no quiero servir, no voy a pedir dones, porque los dones son para el servicio. Si no tengo dones es porque no los he pedido al Señor, porque no estoy mi corazón no está para servir. Pero el que está para servir se ve él mismo, vamos a decirlo mejor, el Espíritu Santo le hace ver que necesitas capacidades extraordinarias que vienen de parte de Dios. Capacidades extraordinarias. Y ahí entramos en el pasaje de los dones del Espíritu Santo. Si yo tengo dones, es porque
el deseo de servir me ha llevado a clamar a Dios. No puedo, Señor. Y bueno, si has nacido de nuevo, si tienes el Espíritu Santo, sí, sí o sí, pero no tengo capacidad. Y ahí es cuando vino el Espíritu Santo. Me invistió de poder. No quiero hablar de mí porque no es correcto tampoco. Yo puedo contar un poco de mi experiencia, mi testimonio. Yo no puedo una iglesia no se asienta en mis logros, en lo que yo hice, en lo que me dijeron, en lo que tal, en lo mío, en lo mío, en lo mío. Esa iglesia no puede estar asentada en mis logros. Tiene que estar asentada en los logros de Cristo, que es Cristo y Cristo crucificado. Y el que se asienta ahí, ese está firme. Y dice, bueno, ¿y cuándo hay algún programa que nos diga en cuánto tiempo ya hay que empezar a pedir esto? Hoy ya, desde el primer día. Desde el primer día. Aún así, dice que todo el que ha nacido de Dios, hay una manifestación. ¿Oísteis? Operaciones y manifestaciones. Hay una manifestación de que el Espíritu de Dios está en ti. En cambio de carácter, por ejemplo. En cambio de mentalidad. En cambio de planes y propósitos. ¿Ves? Manifestaciones que yo no contaba con ellas, ni nadie contaba con ese tipo de pensamiento ni de manera de vivir, pero hay una manifestación en ese sentido. ¿De dónde viene? Del Espíritu Santo. Y ahí es a donde nos vemos cada uno, pues Señor, estoy avanzando, Señor, estoy conociéndote. Es real de que tú me has perdonado, porque al principio como que a veces empezamos habré nacido de nuevo, solo me pasa a mí, ya lo sé, pero no, nos empezamos a dudar. Bueno, pues preguntamos al Señor y avanzamos, y Señor, pues quiero confirmación, o mismamente revisas de cómo eras, del poquito o lo mucho que has podido llegar a cambiar, y esas son señales. Esas son señales. Si se ajustan a la palabra de Dios. Si no, también hay gente que cambia. Cambia cosas, cambia manera de pensar, cambia, por el ambiente. No lo sé, hay un cierto cambio. Pero cuando hay un cambio de Dios, del Espíritu Santo, hay manifestación. Y se les ve. Y una es hambre de la palabra. Hambre de ir a la luz. Deseo de ir a la luz. Porque el que no va a la luz, ¿verdad?, se esconde en la tiniebla para que no sean manifiestas las obras que no son de Dios, sino las de sus propios pecados. Bueno, vemos que la Biblia siempre tiene una conexión en todo. Al final acabas, como Pedro dice, empezó hablándoles del principio y terminó hablándoles de su tiempo. Es una manifestación del poder del Espíritu Santo en él. Podíamos mirarla también. Bueno, hemos leído... espera. Sí, creo que nos dejamos un versículo, si acaso lo busco yo, Juan, en el capítulo 1. Bueno, mira, capítulo 1, versículo 4. Podríamos haber leído antes. Versículo 14, perdón. Y aquel verbo, que habla de Cristo, dice, fue hecho carne, habla de la encarnación. Y habitó entre nosotros, y vivió entre nosotros, como hombre, sin pecado, claro. Y vimos su gloria. Vimos la gloria de Cristo. Dice, gloria como del unigénito del Padre, y esto viene entre paréntesis, lo estamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que pone? Lleno. ¿Ves? Es lo mismo. Plenitud de gracia. Plenitud, lleno de gracia, lleno de verdad. Y eso es trasladado al cristiano. Plenitud, llenos de gracia, ¿verdad? Y una persona agradecida, o sea, que
que reconoce la gracia de Dios es agradecida. Seguro. Cuando reconoce de que es la gracia de Dios la que le ha salvado, esa persona está agradecida y vive agradecida. Las circunstancias nos cambian su agradecimiento, nos gustará más o nos gustará menos, pero en nuestro interior, en nuestro hombre interior, hay gratitud. Eso para una persona que no es nacida de Dios, que no tiene plenitud, no busca la plenitud, no busca el Espíritu Santo que rompa todos sus planes y sus cosas, ¿verdad? Acaba fallando también ahí. Se puede convertir en un poco ingrato, en un poco desagradecido, porque se olvida de que la gracia que ha recibido no se la merecía. Entonces, esta gracia y esta verdad vienen de Cristo y ha sido traspasada a nosotros, su gracia y su verdad. El Señor es generoso y es abundante y tiene para todos. Y lo ha tenido desde que se fundó la Iglesia, aún más. Ha tenido gracia desde el principio de Génesis y va a tener gracia hasta el final. La vida eterna es la gran recompensa de la gracia de Dios. La eternidad con Él, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Hay que llegar ahí. Nuestros años no nos lo van a permitir, pero si no, nuestros años nos van a permitir estar en la gloria de Dios. Y iremos a la eternidad en otra manera. Unos entrarán en la eternidad con un cuerpo como este, ¿sí? En la eternidad, los que vivan en la tierra en ese momento, en un cuerpo como este, pero los que han muerto en Cristo resucitaremos, e iremos a la eternidad en otro tipo de cuerpo. Unos van a necesitar el árbol de la vida para sus enfermedades, para sus cosas, porque tienen un cuerpo, para su sanidad. Es un tema muy, muy interesante. Pero bueno, ya sabéis que al final me acabo desviando para algún lado. Bueno, primera carta de Juan, el mismo apóstol. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y 20, versículo 20, dice, pero vosotros, ¿ves? Hemos hablado de la unción. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede ¿de dónde? De la verdad. Si yo digo una mentira, ¿cómo va a proceder la mentira de la verdad? Eso es imposible. El mundo la mezcla, no importa. La verdad y la mentira es todo lo mismo, pero nosotros no. La verdad es la verdad y la mentira es la mentira. Bueno, seguimos. 22. Entonces, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es? Dice, este es anticristo. Esta persona es anticristo, es anticristiano, va en contra de Cristo, ¿vale? El que niega al Padre y niega al Hijo. Dice, todo aquel que niega al Hijo, dice, tampoco tiene al Padre, porque al Padre se llega por medio del Hijo. Dice que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. O sea, si nosotros confesamos a Cristo, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, lo creo en mi corazón y lo proclamo por mi boca, dice, te salvas. Ahora dice, si haces esto, también tienes al Padre. ¡Qué bendición! De que hombres y mujeres pecadores, desobedientes a Dios, toda nuestra vida hasta que el Señor vino a por nosotros, tenemos la gracia de conocer al Padre
y de conocer al Hijo en una manera espiritual, porque es lo que nos toca. Este es nuestro tiempo, el tiempo de la Iglesia. Conocemos al Padre, conocemos al Hijo y conocemos al Espíritu Santo. Tenemos una relación con la Trinidad de Dios en una manera espiritual. ¿Y por qué es así? Y es espiritual, porque no andamos por vista, sino andamos por la fe. Y en esta tierra tenemos que andar por la fe. Y no lo estamos haciendo mal, y no estamos vendiendo algo que se disipa, ni niebla, no vendemos niebla, que soplas y se va. Hablamos de la verdad y de la realidad. Si no conocemos a Cristo en nuestro espíritu, al Padre en nuestro espíritu y al Hijo y al Espíritu Santo en nuestro espíritu, no somos de Cristo. No le buscamos a Él, ¿vale? Pero tenemos esta gracia de Dios. Vale, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Dice, el que confiesa al Hijo, el 24. Los que habéis oído desde el principio, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Nos queda un poquito. 26, es para darle un poco de contexto para llegar ahí. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Es un pasaje muy interesante que debíamos de tenerlo bien estudiado. Pero, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y aquí hay que tener cuidado porque a veces decimos, no, a mí no me enseñes, que yo ya sé. No habla de eso. No habla de eso. Todo el mundo, también en este caso, necesitamos ser enseñados por otros, seguro. Pero habla de los mentirosos, de los que niegan al Hijo, los que niegan al Padre, los que son anticristianos y van en contra. Dice, vosotros no necesitáis que nadie os enseñe esas cosas. No hay necesidad de eso. Así que, así como la unción, y aquí habla de Cristo, así como Cristo mismo, dice, os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, dice, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué es? Nacido de Dios. Al final, fíjate, siempre nos lleva al principio, el nacido de Dios, el que tiene la unción, el que ha sido lleno por Dios, el que no le ha dado lugar a otra cosa, sino que le ha dado lugar a Cristo, le ha dado lugar al Espíritu Santo, le ha dado lugar a la voluntad suya y no a la mía. La vida cristiana es así. Si alguno piensa que es de otra manera, va a perderse por ahí en atajos, en caminos, donde su mente lo va a confundir y está en peligro, porque los pensamientos solamente es un campo de batalla, un campo de batalla. El Señor diseñó la armadura del guerrero que viene en Isaías, la diseñó y diseñó un casco para ser protegidos de los pensamientos, porque es un campo de batalla donde luchamos y luchamos y luchamos, pero tenemos la victoria, porque el que busca la llenura del Espíritu Santo es lleno en todo, en su mente, en su alma, en su espíritu, en todo su ser. Entonces, sabed esto. Dice también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Y el que nace de Dios tiene también pertenencia a Dios, tiene también una herencia en Dios. Y vamos a tener una gran herencia. A diferencia de la herencia de esta tierra, que es la que heredamos
de padres o familiares o como sería. Pero son herencias que tienen que ver con cosas materiales, cosas económicas y demás. Pero nuestra herencia no está aquí. Hemos recibido ya un anticipo, que también es bíblico y necesitamos verlo y creérnoslo. El Espíritu Santo es el anticipo de la herencia. Aquí sentimos unción, nos llenamos del Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el anticipo de lo que vamos a recibir, de la herencia, herederos y coherederos con Cristo. Así es. Esa es la vida cristiana, ¿vale? Y cuando nos aburrimos de la vida cristiana es porque hemos dejado de llenarnos de Dios. Hemos dejado. Y pasan este cierto tipo de cosas. Bueno, habría que explicar un poco por qué habla de unción refiriéndose a Cristo, pero sería meternos ahí en otra doctrina que tiene que ver con esta, pero pienso que no es la manera, que no es el momento, perdón. ¿Recordáis que al principio hablábamos de que había que el tipo, que es un tipo de la unción del Antiguo Testamento que se representaba con aceite, y un aceite de la unción y demás, ¿no? Esto es del principio, pero es una realidad. Entonces nosotros ahora miramos hacia adelante, y ellos miraban hacia adelante, miraban hacia el Nuevo Testamento, a la primera venida de Cristo. Los profetas era lo que predicaban y lo que anunciaban, el Señor, el Mesías, va a venir. Va a venir, tenéis que cambiar vuestra manera de pensar. El Señor vendrá, en el tiempo que tenga que venir, vendrá, ¿vale? Si queréis, por aclarar un poco esto, vamos hacia atrás en los libros de atrás, del principio de la Biblia, atrás de donde estábamos. Y vamos a Éxodo, y en el capítulo 29. Bueno, si acaso, bueno, sí, 29 y versículo 7. Y aquí vemos la realidad de lo que estamos hablando, una de tantas. En el 7 del 29 dice, luego tomarás el aceite de la unción, que representaba el Espíritu de Dios, y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. O sea, la unción era ser pues sumergido en esa, que por todos los lados, ¿verdad?, cayera ese aceite, como cae ahora el Espíritu Santo en su bautismo, en todo nuestro ser, ¿vale? Para explicar un poquito mejor y ver que el porqué de esto, de lo que está hablando, ahí habla de lo mismo, en el capítulo siguiente, en el 30 y en el versículo 22, justo nos habla de esto. Viene ahí un título que nos dice qué es lo que vamos a leer. En 22 dice, y habló más Jehová a Moisés. Siguió hablando, diciendo, tomarás especies finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático, 250, de casía, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva, 1 hin. Son medidas e ingredientes del aceite de la que estamos hablando. Representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí habla de estos ingredientes donde tienen mucho sentido. No era cualquier cosa. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, si vamos paso por paso, veremos que todo tiene un gran sentido. Ahora nosotros estamos pasando esta mezcla de forma rápida,
pero seguramente que cuando nos paremos en ello, veremos que este aceite no era cualquier cosa, que tenía un sentido. Tenía un sentido, había aromas, había ingredientes que componían esto. Y esto tenía una misión. Bueno, seguramente nos vamos a saltar alguno de los versículos. Bueno, 25, vamos a leerlo. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Había un arte para esto, un arte y una persona destinada a hacer este tipo de aceite. Dice, con él ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, la mesa, dice, con todos sus utensilios, el candelero, con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Dice, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ello será santificado. Todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, con su palabra, con su deseo, con su plan, propósito, voluntad, ¿verdad? Vamos a decir, ahí como está la unción de Dios. Tiene que estar la unción de Dios para que nadie se confunda. Nosotros lo tenemos que traer y aplicarlo a nuestra vida personal. Lo que hagamos, lo que pensemos, cualquier utilidad, cualquier cosa necesita la unción santa de Dios. ¿Y para qué era? Para ser apartados. A veces vemos como algún creyente se resiste a ser apartado totalmente para el Señor y busca otras cosas. Pero soy cristiano, pero estoy entre cristianos, pero el Señor nos ha apartado para cosas concretas, Este era el motivo. Somos apartados. En nuestro tiempo, en nuestro momento, la unción del Espíritu Santo, una de las cosas que hace es apartarnos para el Señor. ¿Y apartarnos de qué y para qué? Lo primero que nos aparta es del mundo. Ya no somos útiles para este mundo, ahora somos útiles para el Señor. Y así una y otra vez. Un cristiano, un hijo de Dios, para el Padre es algo de suma importancia. Por eso vamos detrás de un alma así muy importante. Y necesitamos la unción, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder cuidar a esa persona. Sabemos de lo que dar y de lo que no dar, de cómo dar y cómo no dar, de cómo hablar y de cómo no hablar. ¿Y esto de dónde viene? Viene de la unción del Espíritu Santo, viene de la llenura del Espíritu Santo, viene del poder de Dios. ¿Cómo lo haríamos si no? Si no lo hiciéramos así, es que ya habríamos nacido con este tipo de cualidades. ¿Es verdad esto? No, no hemos nacido así. Son cosas que Dios nos ha dado para el servicio. ¿Vale? Bueno, unas preguntas. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Después de que hemos hecho una cierta meditación y hemos abierto ahí un cierto panorama. ¿Qué es la llenura? Es la experiencia. Si alguno tiene velocidad ahí en el boli, la llenura del Espíritu Santo es la experiencia del cristiano, mediante la cual el Espíritu Santo, que ya está en el creyente, ¿ves? Son dos cosas diferentes, que ya está en el creyente, dice, controla sus deseos. Esta es la llenura, controla sus deseos, controla sus acciones y sus prioridades. Esto es muy importante.
O sea, no es algo bíblico y ya está, no es una doctrina bíblica y ya está. No, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Pues es la experiencia, repito por si alguien no terminó de escribir. La experiencia del cristiano mediante la cual el Espíritu Santo, que ya está en el creyente porque ha nacido de nuevo, que ya está, dice, ahora, perdón, controla sus deseos, sus acciones y sus prioridades. Es el control del Espíritu sobre nosotros. Nosotros por nosotros mismos es imposible tener un control como el que Dios pide de nosotros. No controlamos a veces ni lo más mínimo. Nos disparamos de cualquier manera, nuestros deseos están muy lejos de Dios, las prioridades, pero todo eso tiene que cambiar, tiene que empezar a cambiar. Pues ¿cómo se cambia? Señor, lléname de ti, porque he nacido de ti, porque me has perdonado, pero es que necesito ser lleno de ti, porque necesito que controles mi vida. Fijaros hasta qué punto necesitamos el Espíritu Santo. ¿Hasta qué punto? Porque es que somos incapaces de todo esto por nuestras propias fuerzas. Quiero ser buen cristiano, me parece bien. Estaría bueno que fuéramos cristianos y fuéramos malos. A veces sí, nos comportamos con maldad. ¿Puede ser esto? Muchas veces. ¿Y sale maldad de nosotros? Pero no dice esto. Pero tiene que haber un dominio, dominarnos. Y eso para las personas es algo como, a algunos le queda muy amplio, lo notan como algo muy estricto. Otros se ajustan a unas normas o a unas formas cristianas y para ellos es suficiente, esa es su vida cristiana, pero va muchísimo más allá. El Espíritu Santo necesitamos que nos controle, que guíe nuestra vida, totalmente que nos guíe, ¿vale? Vamos a leer en los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 29. Bueno. Voy 4, versículo 28 y aquí, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Viene de un contexto, ¿vale? Sería bueno si tienes el apunte de este versículo, leyéramos por dónde viene, para enterarnos bien. 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, de tu Santo Hijo Jesús. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si no hay un dominio, un gobierno, vamos a decirlo, pues si nos suena un poco raro, un gobierno que nos gobierne, es muy difícil. ¿Por qué? Porque en vez de defender o hablar del Evangelio, del poder de Dios a las personas, si no es bajo el gobierno del Espíritu Santo, va a venir, ¿sabéis lo que? La vergüenza. Y nos va a dar vergüenza. Pero cuando hemos sido llenados del Espíritu Santo, hay denuedo, hay poder, viene compasión, sabemos dónde va este alma, sabemos que lo que podemos hablar, Dios lo va a respaldar, porque estamos hablando del Hijo que salva,
O sea, llenos del Espíritu Santo, de tal manera, hay que decir que tembló el lugar, ¿verdad? Esto no lo encontramos otra vez más, que pasó algo parecido. Fíjate, si no hay un gobierno, si no hay una unción, si no hay ser apartados, dice, Señor, a mí no me aparte, yo quiero ir con más libertad en la vida cristiana. Porque si tú me apartas ya tengo que estar todo el día sirviéndote. Ahí no coge una amén, ¿a que no? No coge. Ahí coge, ay, ay, ay. Más que un amén coge una ay, 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 ay. ¿Ves? ¿Por qué? Dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan lo que sanidades, señales, prodigios. Esto lo que acompaña, dice, a los cristianos, a los creyentes verdaderos, esto lo acompaña. ¿Por qué les acompaña? Porque son llenos, hay una unción en ellos y es una experiencia del Espíritu Santo, aunque ya tienen el Espíritu Santo. Aunque ya está, pero necesitamos esta experiencia. Nosotros como Iglesia, en nuestra declaración de fe, creemos que son dos experiencias. El nacimiento de nuevo, una, y el bautismo del Espíritu Santo. Hay otras denominaciones que creen que en el nacimiento de nuevo ya tienes el Espíritu Santo y ya todo va a funcionar así. Nosotros no creemos en eso. No lo creemos porque lo hemos experimentado, que no ha sido así. Hemos nacido de nuevo, nos hemos bautizado en agua. Hay casos que antes de bautizarte en agua hemos sido bautizados en el Espíritu y hemos empezado a hablar en lenguas. A veces tenemos mucho, mucho reparo en decir, dice, bueno, si no hablas en lenguas es que no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Hay hermanos que se plantan en esa situación. Si no has sido bautizado en el Espíritu Santo, es porque no hablas en lenguas, no has sido bautizado. Bueno, eso podíamos... Pero es una señal. Es una señal. El hablar con denuedo, el defender, la apologética que se llama. La apologética tiene que ver con la defensa del Evangelio, el poder de Dios, el tener la fe para orar por un enfermo. ¿Cuántas veces? Vamos al médico, llamo a la ambulancia. Vamos a esperar, ¿no? Vamos a orar por él. ¿No? Esa es la diferencia. Cuando extendió su mano para hacer prodigios, para hacer señales, porque estas personas buscaban el gobierno completo del Espíritu Santo, estaban decididos a hacer la obra de Dios, a servir al mundo. Estaban decididos. Cuando hay tanta duda, es que nos falta esta decisión, ¿verdad? Por ejemplo, un matrimonio, ¿no? Un matrimonio no es me caso y ya está. Bueno, sí, te casas y ya estás casado. Eso también es verdad, ¿no? Pero siendo cristianos, eso va mucho más allá. Es uno en Cristo. Y eso habla, tiene que hablar. Si antes éramos uno para el Señor, ahora somos dos, entonces somos más fuertes. Entendiendo esto. Tenemos doble capacidad de servicio. ¿Ves? O sea, no es así, ala, venga. Si yo cojeo, ¿no? Mi mujer, ¿qué me hace? Me va a tener que llevar. Si es al revés, me va a entorpecer a mí. O sea, ¿me entendéis? Es dos, que iba a decir dos en uno. No es una oferta del Carrefour, ¿no? Es así como funciona. Y esto es maravilloso. Para el que quiere hacer la obra, que las señales nos acompañen, sanidades, tienes fe para orar, para resucitar a un muerto. Por lo menos la intención y el acercarte, ¿no?
y ir al hospital, y ir aquí, ir allá, y estar en la calle y orar por alguien. Es cuando una vida cristiana está gobernada totalmente por el Espíritu Santo. De nuevo, tiene que ver con valentía. Si no hay valentía, ¿qué hay? Vergüenza. Y a veces tenemos una lucha de hablar de Cristo muchas veces, sí. ¿Por qué? Deja que el Señor gobierne nuestra vida. Ya verás cómo no hay ningún problema. No lo hay. Bueno. Voy a saltar si queréis lo apuntáis y lo leéis en casa, tranquilos. Romanos capítulo 8 y versículos del 1 al 11. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 11. Vamos a leer nosotros aquí Gálatas. Carta a los Gálatas. Y la carta a los Gálatas en el capítulo 5 y en el versículo 16 al 18 nos introduce el título, sabemos que no está en los escritos, pero nos lleva a saber de qué vamos a empezar a leer. Dice, digo pues, como los maños, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Dice, para que no hagáis lo que queréis. Es un beneficio para el que quiere ser cristiano de verdad. No es que haya cristianos de mentira, los cristianos de mentira son hipócritas, ¿no? Son gente que da una esta como que es cristiano y no lo es. Pero no, digo, alguien firme, alguien que está entregado a la obra del Señor, que está por el mundo, que está por las almas, que está por su vida. Dice que las obras de la carne, si no son gobernadas, me estoy poniendo en contra del Espíritu Santo. Y de lo que hablábamos aquí, que era la llenura del Espíritu Santo, era que el creyente, sus deseos, sus acciones y sus prioridades eran gobernadas por el Espíritu Santo. Medita en esta palabra cuando salgamos de la iglesia, de verdad. ¿Qué tipo de gobierno? Gobierno yo mi vida. He metido la pata por gobernar yo mi vida. Me he desalentado. No sé, cada uno lo que viva. Me he desalentado porque mi vida no estaba sujeta, no estaba gobernada por el Espíritu Santo. No sé si leer un poquito más. Y manifiestas, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. La ley dice que nos hace culpable. O sea, que miramos la ley del Señor, esto es lo que pide, y yo no estoy en eso, entonces, por tanto, mirando la ley de Dios, soy culpable. ¿Sí? Pero ya no estamos en esa ley. Dice, pero si sois guiados, ahora lo que encontramos en el Nuevo Testamento es la guianza, el gobierno del Espíritu Santo. Pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón la persona del Espíritu Santo. Lo tenemos, pero ahora necesitamos gobierno. No andemos por ahí, como a veces decimos, como pollos sin cabeza, sin saber lo que... Ahora para acá, no sé qué, no sé cuándo. Como a lo loco, por impulsos, que eso no estás gobernado por el Espíritu Santo. Una persona que tiene gobierno, un gobierno como el del Espíritu Santo, no va así. No va. Va con mesura, va con denuedo, va como Dios quiere. ¿Y como Dios quiere? Hay que leerlo entonces. Bueno, ¿qué es la llenura? Más o menos lo hemos apuntado. Ahora, ¿qué diferencia hay entre recibir el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? Parece lo mismo, ¿no? Casi vamos hablando de esto durante la predicación.
Ya lo explico yo, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre recibir el Espíritu Santo, nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo? ¿Ves? Después de la predicación y de las cosas que hablábamos, está claro que surgen ideas, surgen preguntas en nuestra vida y necesitamos aclararlas. Ahora dice, recibir al Espíritu Santo, vamos a decirlo de esta manera, la habitación, el lugar donde habita el Espíritu Santo, es un evento único que marca el comienzo de la vida cristiana. Repito, por si alguien lo quiere apuntar. La habitación o el lugar, que es mi interior, el lugar del Espíritu Santo, es un evento único, dice, que marca el comienzo de la vida cristiana. Cuando uno puede decir que es cristiano, es porque ha recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué ha recibido el Espíritu Santo? Porque ha habido un arrepentimiento y ha sido perdonado por Dios. Y su promesa, y Él lo que promete lo cumple, se introduce dentro de esta persona el Espíritu de Dios. Esto es una locura. Bueno, el que oye esto y no es creyente es como una locura. Dice, bueno, ¿cómo puede ser esto? Entonces tú tienes un Espíritu Santo, tú tienes otro. Si todos tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser esto? Esto es un misterio. Pues es un misterio, pero es una realidad. Dice, bueno, pues tú tendrás un trocito, ¿no? Y tú otro, y así, pues como Dios es tan grande, pues va repartiendo trocitos de Espíritu Santo. No es así. Es completamente el Espíritu de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de todo el creyente. ¿Vale? Este es el comienzo. Ahora, la diferencia y la llenura es una necesidad continua. Una necesidad continua para una vida cristiana, apunta esto, para una vida cristiana efectiva. La llenura es una necesidad continua. Si quiero ser efectivo, ¿o qué es lo que yo quiero ser como cristiano? Un sinónimo de efectivo, ¿cuál podría ser? Ahora sí. Sí, un sinónimo. Difícil, ¿no? Sí. Eficaz. ¿Y un sinónimo de eficaz? Puede ser, pero cuando hay alguien que es efectivo, es que sí, acertado, vamos a decir, que hace lo que está programado de hacer, lo hace y lo hace bien. Es una persona efectiva. Dice, bueno, arregla esto. Y dice, bueno, pues de cualquier manera, 4 tornillos con pegamento y aquí tal. Eso no es ser efectivo. Ser efectivo es decir, bueno, ¿esto cómo está? Y dejarlo lo mejor posible. Pues cuando una persona hace todo lo mejor posible, está siendo una persona efectiva. Que hace efecto. Ahí está. Que hace efecto. Que sus palabras no quedan en vano, que su testimonio no queda en vano, que lo que predica no es en vano, que su conducta, que sus deseos, que sus prioridades no caen en vano en otro, es efectivo. ¿Ves? La necesidad continua para una vida cristiana, efectiva. ¿Sí? Esta es la diferencia. La diferencia entre recibir, de nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo y la llenura. La habéis apuntado más o menos, luego meditar en ello, si lo habéis cogido todo. Ahora, 2 más y concluimos aquí. ¿Qué significa ser lleno? Lleno. Hemos visto qué es, cuál es la diferencia entre el nacimiento de nuevo y ser lleno, y ahora, ¿qué significa ser lleno? Ya hemos ido dándole luz a esto un poquito y demás. Es dejar que el Espíritu Santo, ya lo hemos dicho varias veces en la predicación, es dejar que el Espíritu Santo, pausa para dejar escribir,
tenga el control de tu vida. No de la del hermano de al lado, sino de la tuya. Y del hermano la suya. Y entonces es cuando hacemos, ¿verdad?, el cuerpo. Cuando hay un control del Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Esa iglesia viene a ser una iglesia efectiva. Hace y da fruto. ¿Sí? Pues esto es lo que significa, que tenga un control de tu vida. Se ve cuando dice, bueno, el Señor controla mi vida. Yo he oído esto varias veces. El Señor se controla mi vida, no quiero más opiniones de hermano de tuyas. Ya es el Señor, vale. Pero esto hay que comprobarlo. ¿Y cómo se comprueba de que esto es una realidad de lo que yo digo por mi boca? Bueno, volvemos. Se ve por las acciones, por mis hechos, por mis actitudes y de que el Espíritu Santo produce. O sea, no es algo que yo produzco. Se ve por mi actitud. Si nuestra actitud es de acuerdo a la Escritura, está claro que esa persona, podemos decir, está lleno del Espíritu Santo. No va haciendo lo que tal. Su actitud es totalmente diferente a un no creyente. Dice, bueno, es que hay buenas actitudes en el mundo, sí, hay muy buenas, pero hay de las que debemos de saber y de hacer son las que Dios nos ha marcado. Porque esas son las que Él va a respaldar y las que va a bendecir. Esto es lo que significa, se ve en sus acciones. Produce. Y si estamos en Gálatas, vamos un poquito atrás, capítulo 5, estábamos ahí. Bueno, estábamos en el mismo, 22 y 23. ¿Lo habíamos leído? No. Habíamos leído el 16. Andad, andad y andad. Pero ahora, leyendo el versículo 22 de este mismo capítulo, dice, más el fruto del Espíritu, ¿ves? Esa es la actitud. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Es esta actitud, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Vale? Estas son las actitudes que el Espíritu Santo produce a una persona que podemos ver, que dice y que vemos que está llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Esto significa una actitud que está controlada, que está gobernada por el Espíritu de Dios. Última. Propósito de la llenura. Era la cuarta. Propósito de la llenura del Espíritu Santo. Decimos, para que os dé tiempo, la llenura o plenitud del Espíritu Santo, cualquiera de las dos formas valdría, sí, es el dominio pleno que ejerce en el creyente. El propósito es el dominio pleno. O sea, el ser lleno del Espíritu Santo tiene que tener un propósito, no es porque sí. Sabemos que Dios no hace las cosas y nos da cosas porque sí. Algo que Él tiene ya te lo da y no hay ningún plan. Tiene un propósito. El propósito, dice, es el dominio pleno que ejerce en el creyente que rinde incondicionalmente su vida. El que rinde incondicionalmente su vida es porque tiene un dominio pleno del Espíritu Santo. Dice, y rinde en el creyente que rinde incondicionalmente su vida a su control. La rinde a su control. Ahora aquí estamos hablando de rendir nuestra vida a su control. Y vive bajo
su plena influencia. Es que son cosas bastante importantes. ¿Qué significa? ¿Cuál es el propósito? Rendir nuestras vidas al control, al gobierno. Dice, y vive bajo su plena influencia y su dirección. Vivimos influenciados por el Espíritu Santo todo lo posible, todo lo que llegamos a entender, todo lo que nuestra fe nos llega a creer. ¿Vive bajo esa influencia? ¿O hay más cosas que nos influyen en nuestra vida cristiana? Posiblemente sí, pero tenemos que guardarnos de ellas, porque hay mucha influencia. Influencia que no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Pero cuando hay un gobierno del Espíritu Santo, esta persona vive bajo una plena influencia y hay también algo bastante importante, y su dirección. O sea, es dirigido. Entonces, de todas estas preguntas sale una gran pregunta. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero yo vivir la vida cristiana? ¿Cómo? En base a todo lo que hemos leído, en base de muchísimas cosas que hablan, muchísimas veces que habla de esta doctrina, de esto que enseña la palabra de Dios, tiene que venir, ¿cómo quiero yo vivir? Pues si Dios quiere esto, yo lo quiero. Si Dios quiere esta manera y quiere llenarme, yo la quiero. ¿La queremos todos? ¿Sí? Pues hay que pedir día tras día. Es una necesidad continua, porque enseguida las influencias, perdemos la dirección, ya no sabemos cómo dirigir nuestra vida, cómo dirigir a un grupo, cómo discipular a una persona, cómo cuidar el vástago, el recién nacido, cómo lo cuidamos. Pues hay que cuidarle, hay que discipularle, hay que cuidarle para que un día sea luz para el mundo. Yo creo que concluiríamos haciéndonos bien esta pregunta. Y en el tiempo viene esta claridad, pues yo quiero ser así. A algunos no le hace falta ni tiempo. Oyen, ven, dice esto es así y van a por ello. Desde el principio. Sin entendimiento, pero con fe y con deseo. Y desde muy jóvenes en Cristo se empieza ya a ver esta distinción de que esta persona se está llenando del Espíritu Santo. En deseos, bueno, todas las cosas que hemos podido llegar a comentar hoy. ¿Vale? Pues ahora... Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve.